Saludos a todos, bienvenidos al canal de Aprenda y Crea Todo en Programación. Hoy veremos cómo implementar una pequeña solución didáctica en .NET para la manipulación de una lista simplemente enlazada o ligada. Como todos sabemos, este tipo de estructuras gestionan ciertas operaciones tales como agregar, eliminar, ordenar, buscar, modificar y recorrer una lista. En tal sentido, vamos a implementar este pequeño diagrama de clases con dos clases. Una clase llamada nodo con dos propiedades, valor liga y un método imprimir valor. Además de ello tendremos la otra clase less, acrónimo de lista enlazada simple, con tres propiedades: primer nodo, último nodo, cantidad de nodos. Básicamente las dos primeras propiedades son las más importantes, ya que definen el inicio y el final de la lista. En tal sentido, estas dos propiedades deberán inicializar la lista a null. Además, tendremos la implementación de por lo menos 4 métodos. El método está vacía para determinar si la lista está vacía. El método agregar nodo al inicio se utilizará para, como su nombre lo indica, agregar un nodo al inicio de la lista, y el siguiente método para agregar un nodo al final de la lista. Y por supuesto el método de recorrer la lista. Pues bien, manos a la obra, empecemos con la creación de la solución. En principio crearemos una solución en blanco. Le adjudicaremos un nombre, en este caso el nombre que le vamos a adjudicar será less solution, de lista enlazada simple. Creamos la solución y ahora, para implementar mejores prácticas, le agregaremos dos proyectos: un proyecto de backend y un proyecto de frontend. El proyecto de backend lo agregaremos de esta manera. Nuevo proyecto va a ser un proyecto de librería de clases, por lo tanto seleccionaremos la plantilla library, librería de clases de C#, porque vamos a utilizar el lenguaje C#. Nos aseguramos que tenga el nombre de backend. Para hacer una separación de capas, ¿verdad? También nos aseguramos de que sea la versión .NET 8 como mínimo. Y posteriormente, pues, se creará el proyecto backend. Una vez creado el proyecto, crearemos el siguiente. Agregaremos un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto será nuestro proyecto de frontend, por lo tanto será un proyecto no de librería de clases, sino un proyecto de escritorio, pues haremos uso de una aplicación de escritorio, un proyecto de Windows Forms Application. Por lo tanto, seleccionaremos esta plantilla de Windows Forms App. Cliqueamos en Next. Le definimos el nombre, lo dejamos como WinForm Apps. Cliqueamos en Next. Nos aseguramos que sea .NET 8 para que haya compatibilidad entre proyectos. Y finalmente creamos el proyecto. Una vez creados los dos proyectos, definimos el proyecto de inicio, que en este caso por defecto es backend, pero no, porque los proyectos de librería de clases no son ejecutables. Por lo tanto, haremos que este proyecto de Windows Form sea el proyecto de inicio. Seteamos aquí donde dice Set as Startup Project. Además de definir el proyecto principal, estableceremos la relación o referencia entre proyectos, entre proyecto independiente y proyecto dependiente. En el proyecto dependiente definimos la referencia, que va a ser con el proyecto backend. Listo. En ese sentido, haremos que todos los objetos del proyecto backend sean visibles en el proyecto WinForm Apps. Bien, lo primero que tenemos que hacer es crear las clases. Las clases
conforme a nuestro diagrama de clases, ¿verdad? La clase Node en primer lugar y en segundo lugar la clase LES. Bien, vamos a reutilizar esta clase. Clase 1 le vamos a renombrar como nodo. Una vez creada la clase o renombrada la clase nodo, vamos a definir sus dos propiedades, que puede ser valor o liga u otro nombre que corresponda con la definición de nodo. En este caso, vamos a crear la primera propiedad de tipo object, que va a ser la propiedad información, valor o dato. En este caso, información. La otra propiedad, que es la liga o referencia, dado que contendrá la referencia de otro nodo, entonces este será de tipo nodo. Ambos elementos pueden aceptar valores nulos, por lo tanto se definirán de la misma forma. Adicionalmente, crearemos un método constructor donde inicializaremos esas propiedades a nulo, tanto información como referencia. Adicionalmente, tendremos otro método constructor donde se recibirá como argumento la información de tipo object. Esta información será asignada a la propiedad de información de la clase Node y la referencia seguirá apuntándose a null. Finalmente, personalizaremos la impresión de la información de ese nodo sobreescribiendo el método toString, implementando la característica de polimorfismo. Sobreescribiremos este método. En lugar de retornar el nombre, retornaremos información que nos compete. En este caso, la información del campo o propiedad información, personalizado de esta manera. Con eso ya tenemos implementada la clase nodo. Posteriormente implementaremos la clase LES con las propiedades y los métodos correspondientes, siempre en el lado de backend. Agregaremos la clase LES de lista enlazada simple o gestión de lista enlazada simple, como les guste el nombre. Esta clase tendrá un modificador public, ya que será utilizado fuera del proyecto de backend. Entonces tendrá dos propiedades. La primera propiedad, que será la referencia al primer nodo de la lista, obviamente de tipo nodo, y la segunda propiedad, que también hará referencia al último elemento de la lista. Básicamente nos referimos a otro nodo. Ambas propiedades podrán recibir valores nulos. Definiremos un método constructor para inicializar ese tipo de propiedades a nulo, ¿verdad? Tanto primer nodo como último nodo a nulo quedarán el inicio a la lista. Inicialmente vacío o nulo porque la lista estará así, sin ningún nodo, sin ningún elemento. Posteriormente implementaremos el método de si la lista está vacía, tal como indica nuestro diagrama de clases, ¿verdad? Está vacía la lista. Una lista estará vacía o retornará verdadero si y solo si el primer nodo sea igual a null. Una vez que tengamos implementado ese método, pues implementaremos el siguiente método, que es agregar nodo al inicio de la lista. Agregar nodo al inicio de la lista implica crear un método public llamado agregar nodo al inicio.
Vamos a suponer que recibiremos un nodo ya formalizado con datos, entonces como argumento que va a ser nuestro nuevo nodo o nuestro nodo. Sí, nuestro nodo, el nodo que estamos recibiendo. Pero antes de agregar un nodo a la lista, haremos una verificación. Si la lista está vacía, es decir, si no contiene ningún nodo, haremos que estos dos punteros o referencias apunten a ese primer nodo. Es decir, que contengan la referencia del primer nodo, ambos, primero y último nodo. Posteriormente, si la lista no está vacía, es decir, si al menos contiene ya un nodo, haremos lo siguiente, ya que nuestra intención con este método es agregar el nodo al inicio de la lista. Quiere decir que vamos a agregar el nodo antes de esta referencia primer nodo. Por lo tanto, el nuevo nodo o el nodo que estamos intentando agregar en su campo referencia contendrá o deberá contener la referencia del primer nodo. Y ahora el primer nodo cambiará su referencia al nodo que se está creando, al nuevo nodo. En tal sentido ya se está redefiniendo el inicio de la lista. Entonces en este caso ya tenemos definido el método agregar nodo al inicio de la lista. Finalmente, ya para ver resultado, implementaremos el método para recorrer la lista, que me devolverá un dato o el contenido de la lista en tipo string. En tal sentido, para recorrer una lista, pues debemos de iniciar en el primer nodo, pero es importante no utilizar esta referencia o esta propiedad para no perder el inicio de la lista. En tal sentido, crearemos un nodo temporal. Dicho nodo temporal contendrá la referencia del primer nodo. Esto nos servirá para recorrer la lista. Y recorrer la lista consiste en visitar el primer nodo, luego el segundo nodo y así sucesivamente hasta llegar al final. En tal sentido, lo que tenemos que hacer es recorrerlo mediante un ciclo. En este caso vamos a usar el ciclo while y verificamos si el nodo temporal es diferente a null. Entonces podremos visitar ese nodo. Y visitar el nodo consiste en imprimir el dato o la información que contenga. En este caso, como nosotros vamos a formalizar un string, vamos a hacer uso de la clase string builder. Esta clase string builder nos permite crear objetos para ir agregando elementos personalizados o formateados. Entonces crearemos una instancia de la clase string builder y a través de este objeto lista iremos agregando nuestros nodos. Entonces haremos lo siguiente, lista va a ser igual a un append format, es decir, que agregue un elemento con formato específico y ese elemento será el nodo temporal. Y listo, cada nodo temporal que exista lo iremos agregando a esta lista. Finalmente, para visitar al siguiente nodo, simplemente le asignaremos al nodo temporal el valor de su campo referencia. Y con esto, pues, tenemos el método ya formalizado. Simplemente retornamos la lista formateado con formato string. Entonces, hasta aquí básicamente tenemos implementado el lado del backend. Ahora nos queda definir la parte de frontend, la interfaz de usuario.
En este caso vamos a agregar ciertos controles, componentes. Vamos a adjudicar un componente llamado label, otro para ingresar los datos o la información de tipo textbox, y uno más, un botón para agregar el nodo al inicio de la lista. Y para nuestro resultado, otro textbox, caja de texto, pero con una característica muy elemental. Vamos a cambiar su propiedad para que tenga una propiedad multilínea, un aspecto de líneas múltiples. Además que tenga un scroll en ambos sentidos, tanto horizontal como vertical, para que lo podamos expandir de esta manera. Muy bien, una vez hecho esto, le adjudicamos texto formal, en este caso la información que agregue el usuario como texto, ¿verdad? El campo renombrado para las mejores prácticas como text información. El botón como btn agregar inicio, agregar nuevo inicio, ¿no? Y finalmente este otro campo de texto como txt lista, nuestra lista enlazada. Y el texto del botón podría ser agregar nodo al inicio de la lista. Y finalmente el texto del formulario, aquí en form, lista enlazada simple. Muy bien. Únicamente nos queda agregar código al botón. Agregar código dándole doble clic. Una vez que estemos en la parte de agregar código al botón, pues simplemente hacemos una instancia de la clase less, que va a ser nuestra lista enlazada simple. Esta lista la instanciamos acá. Y finalmente creamos el nodo. Nodo va a ser un nuevo nodo, una instancia de la clase nodo. Le adjudicamos el dato o la información a través del campo de texto txt información.text. Ya tenemos el nodo crea. Ahora llamamos el método agregar nodo al inicio de la lista mediante el objeto lista enlazada simple y método agregar nodo al inicio. Agregamos el nodo y listo, ya tenemos la parte de agregar nodo. Ahora nos toca presentar el resultado. Entonces el resultado deberá ser mostrado en el control txt lista enlazada.text a través de la ejecución del método de la lista enlazada simple de recorrer lista, que nos devolverá un string, ¿verdad? Ese string será asignado a este control y listo. Ahí ya tendríamos pues la solución lista para ser ejecutada. Bien, ejecutemos la solución aquí con F5 presionando donde dice ejecutar solución. Entonces se está ejecutando la solución y tenemos como resultado este pequeño formulario donde deberemos de agregar la información correspondiente, por ejemplo lista o nodo 1, agregar nodo al inicio. Entonces se está agregando el nodo 1 al inicio, el nodo 2 al inicio de la lista, el nodo 3 al inicio y así sucesivamente está funcionando
la solución. Aprovechemos a agregar el otro método en la lista gestora, en la clase gestora de la lista, la clase less. Agregar un nodo al final. Es muy similar a este método, por lo tanto, copiaremos este método, cambiaremos su nombre al final de la lista. Si la lista está vacía, este contenido sigue siendo el mismo. Si la lista está vacía. De lo contrario, aquí cambia. ¿Por qué? Porque si estamos agregando un nodo al final de la lista, deberemos de agregar el nodo después de esta referencia último nodo. Por lo tanto, diremos, el último nodo en su campo o propiedad referencia contendrá la referencia del nuevo nodo que estamos creando, es decir, del nodo que estamos recibiendo. Además, definiremos la nueva referencia al último nodo. Ahora el último nodo tendrá toda la referencia del nuevo nodo o el nodo actual. Con eso pues tenemos ya implementado el método agregar nodo al final de la lista. Veamos el resultado. Ahora que ya tenemos todo referenciado, ambos proyectos ya están funcionando, únicamente iremos a la parte de frontend. Vamos a agregar otro botón. Vamos a duplicar este botón de agregar nodo al inicio, copiándolo y pegándolo, copy paste. Esperamos a que se pegue, termine de... No hemos pegado. Control V, ahí está. Ya tenemos el botón creado, solo le cambiamos el texto y el nombre del componente, ¿verdad? Le vamos a cambiar su propiedad y su nombre de agregar final. Y le agregaremos código al nuevo botón. Que el código viene siendo muy similar al código anterior de agregar nodo al inicio. En este caso es agregar nodo al final. De la misma forma, creamos el nodo, le adjudicamos la información, llamamos el método, en este caso el método agregar nodo al final, y mostramos el valor. Mostramos la información. Con esto pues podemos ejecutar nuevamente la solución y ver el resultado. Muy bien, aquí tenemos nuestro formulario. Agregamos el nodo 1 al inicio de la lista, el nodo 2, obviamente después del nodo 1 debería estar al final, por lo tanto ejecutaremos el botón agregar nodo al final. Está funcionando. Al final, el nodo 0 debería estar al inicio, el nodo -1 al inicio y así sucesivamente. Pues bien, hemos terminado de crear la solución didáctica de una lista simplemente enlazada de las estructuras dinámicas de datos utilizando conceptos de estructura de datos y programación orientada a objetos. Con esto terminamos la solución. Hasta la próxima.